Qué bueno que hay un grupo de valientes que superó el agua, ¿no? Porque hoy estaba cruel, pero pudimos llegar a la casa de Dios. Y eso es importante porque refleja que nuestro compromiso. Porque de alguna manera era mejor para quedarse en cama, unos bizcochitos, una torta frita, tranquilo, pero sabemos que estamos en el mejor lugar. Sabemos que hemos llegado a la casa de Dios, donde es el mejor lugar donde uno puede estar. ¿Sí? Podemos creerle a Dios cosas maravillosas, ¿sí?, que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo hoy quiero hablar de algo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende de cada una de nuestras vidas? De lo que Él quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Y vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 19, versículo 5, así de primera mano, ¿verdad? Para que podamos entender. Éxodo capítulo 19 es el capítulo anterior a donde Dios le da los mandamientos. Cuando uno va y quiere saber cuáles son los 10 mandamientos, tiene que ir al libro de Éxodo en el capítulo 20 y ahí va a saber que 4 de los mandamientos que Dios manda tienen que ver una relación con la adoración a Dios y el resto de los 6 siguientes mandamientos tienen que ver con el entorno que nos rodea, con las personas que nos rodean. ¿Sí? Pero en este capítulo 19 Dios había sacado al pueblo de Israel de la opresión, de la dificultad, de la adversidad, de los momentos más duros que podría estar pasando porque ellos eran esclavos y esclavos significaba no tenemos derechos, no tenemos un descanso, estamos al servicio de lo que el rey decidía. Y uno podría pensar, ok, el pueblo de Israel lo que quería era manifestar la gloria de Dios y eso alcanzaba. Pero cuando entro a mirar este capítulo 19, versículos 5 y 6, dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial en todas las naciones de la tierra, porque la tierra me pertenece. Y acá comienza diciendo Dios un reconocimiento. Un reconocimiento porque aunque hoy vivamos guerras, vivamos dificultades, la tierra le pertenece a Dios. Y la Biblia dice que en algún momento se llenará la tierra del esplendor de Dios. Se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. Eso que necesitamos a nuestras vidas, ¿verdad? Pero ahora nos dice la palabra de Dios y condiciona nuestra bendición ¿a qué? A que ustedes o nosotros obedezcamos y cumplamos lo que Dios pretende para nuestras vidas. No puedo seguir hablando de entender cosas más profundas espirituales si no entiendo lo más básico que es, para agradar a Dios yo tengo que estar en obediencia a lo que Él me pide. No puedo agradar a Dios y estar robando. Por más que vos trabajes en un lugar donde todo el mundo se lleve cosas para su casa. Eso no está condicionado a lo que Dios nos pide. No podemos mentir por más que todo el mundo mienta. Somos diferentes porque Dios nos ha escogido. ¿Verdad que sí? No sé si vos te sentís diferente, pero del momento que conocemos a Jesús, nuestra vida es diferente. Somos llamados a ser luz. ¿Y la luz en dónde ilumina? En medio de las tinieblas. ¿Y dónde Dios nos muestra cuando somos luz? Cuando todo el mundo hace lo malo y uno marca la diferencia y dice, no, por este lado no voy. Voy por un rumbo diferente y no importa que te digan, pero qué tonto que sos, mirá, todo el mundo lo hace. No importa. No importa. Ayer hablaba con una persona y me decía, sí, bueno, yo estoy saliendo con una muchacha y hace 3 meses. Y bueno, y en este mundo 3 meses significa que todos tenemos relaciones. Digo, para los que no se quieren santidad para Dios, porque la Biblia dice otra cosa. Es todo en cuestión de qué quiero hacer. ¿La corriente de este mundo o lo que Dios quiere? Porque vuelvo a decir lo que dice la palabra de Dios. Amistad con el mundo es enemistad con Dios. El problema en estos tiempos es definir qué es el mundo, porque cada persona te da un ejemplo diferente. Y hoy lo hablábamos tempranito, ¿verdad? El mundo puede decir la vestimenta, puede ser la forma de vivir, puede ser un montón de cosas. Pero yo creo que lo más importante es cuando yo entiendo lo que Dios me pide que obedezca y lo hago, definitivamente Dios me va a bendecir. Porque esté en Uruguay, esté en España o esté en cualquier parte del mundo, donde todo el mundo diga, acá no puede mejorar, Dios nos dice,
la tierra le pertenece y nos bendice en cualquier lugar. ¿En la medida de qué? Que seamos obedientes. Y el versículo 19, capítulo 19, versículo 6, sí refleja claramente lo que Dios pretende de nuestras vidas. ¿Qué es lo que pretende? Porque acá dice, y ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que deben transmitir a los hijos de Israel. Y acá entramos en un concepto de qué pensamos que es un sacerdote. Algunos podrían decir eso que tiene un cuellito negro con una cosita blanca acá y eso es un sacerdote. Pero no es lo que la Biblia quiere transmitir cuando nos habla de ser sacerdotes. Un sacerdote que es, y voy a contextualizar algunas cosas. Los sacerdotes y el pueblo de Israel tenía un sumo sacerdote que entraba una vez a un lugar donde solo esa persona podía entrar. ¿Y saben cómo entraba? Entraba atado con unas cuerdas. Porque Dios podía perdonar el pecado de todo el mundo y ese hombre salía. Pero a veces Dios también se enoja y ese hombre no salía y nadie podía entrar. Por lo tanto, lo ataban con una cuerda y si el hombre caía fulminado, ¿qué hacía? Lo empujaban y lo sacaban. Por eso entraba con una cuerda. Pero en definitiva, cuando vos entrás un poquito más profundo, el sacerdote, ¿qué era lo que iba a representar? Representaba al pueblo de Israel. Por lo que podemos asimilar que un sacerdote es un representante delante de Dios, que yo te voy a agregar, puede ser un representante de una familia, puede ser un representante de un barrio, de una ciudad o de un país o de un continente. Pero en definitiva es un ser humano que tenía que entrar, no de cualquier manera, no era que, ay, sí, hoy voy a ser sumo sacerdote, me entro, no. Tenía que cumplir condiciones para poder entrar en la presencia de Dios. Y lo primero que tenía que hacer, ¿sabe qué era? Bañarse. Bañarse. Hay algunos cuantos nos decimos, no, ya estoy descalificado, ¿verdad? No entro en esa categoría. Pero ¿por qué Dios le exigía que se fuera a bañar? Porque necesitaba entrar limpio a la presencia de Dios. Porque hay un paralelismo entre el mundo natural y el mundo espiritual. Y el paralelismo es, si yo peco, si yo hago lo que Dios no quiere, mis vestiduras, ¿cómo se transforman? En sucias. En sucias. No son vestiduras blancas, están vestiduras limpias. Y tenemos que dar gracias a Dios que Jesús murió en la cruz, ¿para qué? Para limpiar nuestras vestiduras. Por eso nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Porque Jesús murió y Él nos limpia. Pero si yo no tomo en cuenta los pecados, ¿qué pasa? Imagínate vos, tenés un hijo y le decís, no te vayas a jugar a la pelota porque ahora nos vamos a ir a un cumpleaños. Y un día como hoy se va a jugar a la pelota. ¿Cómo viene? Negro. Mi abuela me mataba si hacía eso. ¿Sí? De la misma manera nosotros somos iguales. Si nos equivocamos delante de Dios, si le fallamos, si cometemos errores, equivocaciones, ¿qué estamos ensuciando? Nuestras vestiduras. Y por lo tanto el diálogo con Dios, ¿qué es lo que pasa? Se desconecta. Yo no puedo entrar a la presencia de Dios, Dios no me va a escuchar. ¿Sí? Pero lo que acá nos habla las Escrituras es que Dios buscaba en el pueblo de Israel y por eso el versículo 6 les dice, porque toda la tierra me pertenece, porque el reino que Dios busca no está limitado en las fronteras, como uno tiene el río Uruguay que limita Uruguay y Argentina, sino que Él buscaba y Dios sigue buscando un reino ¿de qué? De sacerdotes. Un sacerdote, vuelvo a decir, o una sacerdotisa, podríamos decir también las mujeres, son aquellas personas que pueden entrar a la presencia de Dios e interceder por su familia, porque nuestro primer lugar de sacerdocio, ¿sabe cuál es? Es nuestra familia.
Yo sé que estamos en un grupo de la iglesia, oremos por esta persona que está enferma, por esto, por lo otro. Pero nosotros como obligación, ¿cuál es nuestra primera oración? Por la familia. Es mucho más fácil mandar un mensajito a un grupo, y no digo que esté mal porque lo hemos creado para eso. Que ore tal, que ore la otra persona. Y vos no te pusiste a buscar de Dios el motivo para que vos te transformes en esa persona que llega a la presencia de Dios. Y yo siempre digo, porque venimos con una escuela de una iglesia católica donde pensamos que el que hoy tiene el micrófono está más cerca de Dios. O porque estoy un poquito más alto, estoy más cerca de Dios. No, mi hermano, vos estás a la misma altura que yo estoy de Dios. Ninguno somos diferentes. Y tu oración es tan válida como la mía. Nos ponemos de acuerdo. Jesús nos dice, donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, algo especial ocurre porque ya somos más personas por algo. Pero vos y yo somos llamados a ser sacerdotes. Y nuestra primer función es ir a representar nuestras familias delante de Dios. Sean cristianos o no sean cristianos. O doblar nuestras rodillas o de la forma que ores, decir, Señor, hoy yo vine ante tu presencia a clamar por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por mi hija, por mis padres. Esa es nuestra primera obligación como sacerdotes. ¿De qué nos vale orar por todo el mundo si no tomamos tiempo para orar por nuestra familia? Y después nos quejamos, ¿verdad? Se levantó el enemigo. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces lo hacemos por nuestra familia? ¿Cuánto tiempo tomamos para interceder por nuestra familia? Y capaz que ves un montón de errores en nuestras familias y vamos a buscar que en la iglesia oren. No, mi hermano, Dios está buscando ¿qué? Sacerdotes. Y un sacerdote es el que se presenta delante de Dios para hablar, para clamar. ¿Sí? En la antigüedad, ¿sabe quién era un representante de Dios ante los hombres? ¿A ustedes qué les parece? Los profetas. Los profetas recibían un mensaje de Dios y lo transmitían al pueblo. Entonces, ¿a quién representaban? A Dios. Por eso en la Biblia vos te vas a encontrar que las peleas grandes siempre eran guerra ¿de qué? De dioses. ¿Te acordás, por ejemplo, cuando David se va a enfrentar a Goliat? ¿Qué es lo que hace Goliat? Lo maldice por sus dioses, porque en definitiva invocaban a sus dioses a favor. Y entonces la pelea ya no era a nivel terrenal, sino que era una guerra mucho más profunda, que es una guerra espiritual. Porque te guste o no te guste, tenemos una guerra espiritual. Una guerra que la peleamos en las esferas celestes y que después se refleja ¿en qué? En el mundo material. Pero si yo no aprendo a ser un sacerdote o una sacerdotisa, si sos mujer, y presentarte ante Dios, a clamar por tu vida, por nuestra familia, por nuestro barrio, por nuestra ciudad, y más esta semana, donde el domingo que viene se van a definir 5 años de una presidencia. Tenemos que estar orando para que Dios haga su voluntad. Como siempre les digo, no digo que votes uno, que votes el otro. Simplemente busca a Dios la guianza y que Dios te guíe. Pero sí es nuestra obligación como cristianos, es, Señor, que nuestro país pase las cosas en paz. Que el acto eleccionario sea en paz y el que tenga que gobernar sea guiado por ti. Esa sí es nuestra obligación. Y eso nos transformamos ¿en qué? En sacerdotes. Cuando uno va al libro de Levítico, capítulo 21, versículo 1, nos da mucho de la enseñanza de lo que tenían que ser los sacerdotes. Y lo primero que vos tenés que, y hay un gran cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Porque en Levítico 21:1 dice, y el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. ¿Quién eran los sacerdotes? Los descendientes de Aarón. O sea que no era algo que se pudiera adquirir común y corriente, sino que era algo ¿qué?
hereditario. Se heredaba. El Nuevo Testamento, el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, 9 nos cambia la realidad y nos dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. ¿Sí? Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a la luz, en su luz maravillosa. Y yo quiero hablar de 4 cosas acá que son importantes. Lo primero, recuerden, el pueblo de Israel, ¿cómo era? ¿Por qué eran el pueblo de Dios? Por herencia. De alguna manera todos descendían ¿de quién? De Abraham, ¿verdad? Pero ahora nosotros somos asumidos como el pueblo de Dios. ¿Por herencia? No, por la gracia. Algunos recibimos por herencia porque mis padres fueron cristianos y me transmitieron, puede que sí. Pero si no tuviste a nadie que fuera cristiano y llegás a los pies de Jesús, dice la palabra de Dios, son un pueblo elegido. O sea, Dios nos escogió, Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y nos dio características únicas porque Él nos escogió. ¿Sí? ¿Para qué nos escogió? ¿Y qué dice acá? Son sacerdotes del Rey. Así que el apóstol Pedro nos está diciendo, ustedes son sacerdotes. Porque la idea de Dios no es una nación escogida porque sí, sino lo que Dios está buscando, ¿quién es? Hombres y mujeres que puedan llegar ante su presencia y se pongan a clamar y a pedir, ¿por quién? Por la familia, por nuestro barrio, por nuestra nación. Así que nos dice claramente, ustedes son sacerdotes del Rey. Y nos aclaran, una nación santa. Y yo no sé, pero ¿sabes qué concepto tenés de santo o santa? Porque la palabra santa tiene 2 connotaciones. La primera es exclusiva de Dios, porque santo se asimila como lo perfecto. ¿Y quién de nosotros es perfecto? Ninguno. Todos tenemos nuestros errores. Pero también la palabra santo significa separado para Dios. Así que cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, ¿qué es lo que está pasando en nuestra vida? Nosotros somos separados para Dios. Y vos decís, pero yo tengo muchos errores. Sí, yo tengo muchas equivocaciones. Pero Dios ha hecho en que cada mañana su misericordia sea nueva. Y Él te ha separado para que vos seas santo, porque fuiste separado por Dios. ¿Para qué? Para que seas una nación de sacerdotes. Y además nos dice, una posesión exclusiva, ¿de quién? De Dios. Lo viejo pasó, ahora Dios empieza a hacer cosas nuevas. Y nos tenemos que olvidar de todo nuestro pasado. Porque hay mucha gente, ¿sabe qué pasa? Ay, pero yo he escuchado testimonios que disfrutan más de decir lo que eran y cuentan todo específicamente lo que eran porque en el fondo lo están disfrutando y no están disfrutando de las cosas nuevas que Dios ha hecho en su vida. Ay, porque yo antes y esto y lo otro. Y no nos damos cuenta que somos una posesión exclusiva de Dios. Y es por eso que el enemigo anda como león rugiente. Y es por eso que el enemigo se levanta, porque sabe que nosotros le pertenecemos al Rey. Le pertenecemos a Dios. Y aclara el apóstol Pedro, dice, por eso puede mostrar a otros la bondad de Dios. Porque es muy fácil tomar la bondad de Dios para mis seres queridos más cercanos y juzgar a los demás. Pero acá el apóstol Pedro nos dice, porque ustedes son escogidos, elegidos, porque son sacerdotes, porque son una nación santa, porque le pertenecen a Dios, nosotros podemos mostrar ¿qué? La bondad de Dios. Y creo que una de las cosas que más tenemos que asimilar y decir, Dios es bueno. Por más que sean momentos duros, por más que sean momentos muy adversos,
Dios sigue siendo bueno. Y Él desarrolla en nuestra vida cosas muy grandes. El libro de Apocalipsis en su capítulo 1, versículo 6, nos dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. O sea que el último libro de la Biblia nos está diciendo, ok, Él ha hecho de nosotros un reino, no de cualquiera, de aquellos que creemos en Jesús. Aquellos que hemos hecho una oración de fe y creemos que Jesús es nuestro Salvador. Y esta oración se hace una sola vez en la vida. ¿Sí? A veces hay otra oración que podría ser una oración de reconciliación. Me fui muchos años, me alejé de Dios. Esa es otra oración. Pero reconocer a Jesús como nuestro Salvador se hace una sola vez en la vida. Y cuando lo hacemos, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice el apóstol Juan cuando él escribe el libro Apocalipsis. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdote para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria, el poder por siempre y para siempre. Amén. Así que cada uno de nosotros tiene un potencial muy grande porque somos sacerdotes de Dios. Somos sacerdotes, podemos entrar a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, como te decía, solo una persona entraba una vez al año a donde estaba el arca del pacto por perdón del pueblo de Dios. Ahora nosotros, desde el día que murió Jesús, dice que el velo, lo que separaba de ese lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo. O sea, la fuerza vino de arriba y se abrió para que cada uno de nosotros podamos entrar con libertad a nuestro Dios y representar ¿a qué? A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras esposas, esposos. Y si no somos sacerdotes, no estamos entendiendo lo más básico del Evangelio. No estamos entendiendo y pensamos que lo único que necesito es que Dios me bendiga y me dé un trabajo, me dé una economía, me ayude en la salud, me ayude en esto. No entiendo entonces el plan de Dios para mi vida. El plan de Dios, los que hoy estamos en este lugar, es que definitivamente nos transformemos en sacerdotes. Y no hay sacerdocio si no hay oración. No puede haber. No hay sacerdocio si no hay un deseo de una búsqueda de santidad con decir, yo me quiero parecer a ese Dios tan perfecto, aunque yo me equivoque y me caiga una y otra vez y lo vuelva a intentar. Para eso Dios nos ha escogido. Para ser una nación santa. Y como les decía recién que describía el apóstol Pedro, una nación santa, un pueblo elegido, sacerdotes del Rey. Somos sacerdotes, hacemos nuestra oración por nuestra familia, oramos por nuestros seres queridos, para que por sobre todo conozcan a Jesús. Intercedemos por ellos. Miren, siempre se lo decimos, las grandes batallas se ganan de rodillas. Algunos tal vez digan, no, yo no oro de rodilla, oro sentado. El efecto es lo mismo. Pero hay momentos en que cada uno de nosotros tenemos que entrar a la presencia de Dios y asumir lo que somos. Represento a mi familia, represento a mi barrio. Señor, ¿para qué? Para que Dios tenga misericordia. Para que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos. Porque lo que está en juego es una vida eterna. No 2 años o 5 años, una eternidad con Dios o sin Dios. No hay términos medios. Por eso, ser sacerdotes en definitiva es ser un reino diferente. Hoy donde mucha gente te va a hablar y vas a encontrar en internet, pertenecemos al reino de Dios. Sí, pertenecemos. ¿Para qué? Para ser sacerdotes. Para ser sacerdotes. Y eso no es exclusivo para determinadas personas. Eso es para todos. Si vos lo asumís, lo entendés, te transformás.
Si no, vas a estar toda tu vida pidiendo, ay, necesito que oren por esto, necesito que lo oren por lo otro, y nunca entendemos que tenemos entrada ante Dios. Si hoy tenés el teléfono del presidente de la República y estás con un problema, y es tu amigo, ¿qué vas a hacer? Vos me das una manito con esto, ¿no? Nosotros tenemos algo mucho más grande, mucho más poderoso, que es el directo contacto con un Dios todopoderoso que quiere intervenir, que quiere obrar, pero tenemos que empezar a entender que me represento a mí, me represento a mi familia, represento mi entorno. Y entonces cumpliremos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que es ser sacerdotes. Por eso yo quiero elevar una oración en esta mañanita, para que nuestra vida espiritual tome una nueva dimensión, tome una nueva profundidad espiritual. Que no te quedes en una canción, que no te quedes en venir a la iglesia, que entres en la profundidad de lo que Dios te está planteando en esta mañana, que es transformarte en un sacerdote o una sacerdotisa de tu familia. Amado Dios, yo sé que tú nos quieres llevar a cosas más grandes, que tú quieres hacer cosas más poderosas. Pero si no entendemos que somos llamados a ser sacerdotes, que lo que tú buscas es un reino de sacerdotes que estén intercediendo por nuestra nación, por los problemas de violencia, por los problemas de drogadicciones y adicciones, si no entendemos que cada uno de nosotros tenemos la libertad de entrar ante tu presencia y presentarnos delante de ti por todo nuestro entorno. Señor, que tú obres en nuestras familias, que tú obres en nuestros hijos, esposas, esposos, que tú obres en nuestros padres, en nuestras madres, en todo nuestro clan familiar, que tú estés interviniendo, y aquellas vidas que hoy estén distantes y no estén en tu camino, que tú los toques, Espíritu Santo, que tú los convenzas de la necesidad de encontrarse contigo, Dios mío. Señor, perdona. Perdona nuestros pecados, perdona los pecados de nuestra familia, porque te hemos fallado. Perdona los pecados que hay en nuestro barrio cuando vemos los trabajos de hechicerías, cuando vemos las peleas, los problemas. Perdona, Señor, nuestra nación, cuando las cosas ocultas se hacen para hacer las cosas malas. Dios, perdona, Señor, nuestra nación cuando en febrero se van a la playa a invocar dioses que tienen pies pero no caminan, Dios mío. Perdónanos porque te hemos fallado, Dios, a ti. Ten misericordia una vez más. Renueva tu misericordia sobre nuestras vidas para que entonces, Dios mío, tú reines en nuestro Uruguay, tú reines en el cerro, tú reines en donde sea que vivamos, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, sabiendo que cada uno de los que hoy estamos acá vamos a evolucionar, vamos a crecer y nos transformaremos en sacerdotes, Dios. Señor, porque tú así lo quieres. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén.